Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Y también están conectándose en este momento muchas personas por medio de Instagram, Facebook y también una retransmisión a través de YouTube, a través de Spotify y más plataformas. Quiero que les den un caluroso saludo, aplauso fuerte a ellos. Bienvenidos todos ustedes, qué bueno que están aquí hoy. También al final queremos poder orar por ustedes. Y hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado Iglesia sin filtros. Iglesia sin filtros. Y es interesante lo que piensa cada generación cuando ve sin filtros, porque las generaciones anteriores pueden pensar sin filtros como que se puede decir lo que sea, como los filtros de los filtros. Pero las generaciones más jóvenes piensan en los filtros de las redes sociales, del Instagram. Yo no sé cómo tú cuando lo leíste, qué pensaste, pero eso determina tu edad. Determina qué tan joven estás o qué tan viejo, ¿verdad? Y bueno, si también tú te conectaste por medio de redes porque viste el filtro y dijiste, aquí va a haber algo, hay algo, se va a hablar sin filtros. Quiero que escuches lo que Dios quiere hablarte y creo que Dios tiene algo especial para ti. Así es que quiero animarte a que te prepares para eso. Y antes de compartirte lo que quiero hablar hoy, quiero que leas junto conmigo Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 19. Y es un texto clásico, pero hoy lo vamos a abordar desde otro punto de vista. Dice, yo leo la Nueva Traducción Viviente, lo hago porque creo que es un poco más entendible, tiene una manera de poderla leer un poco más entendible, pero tú la puedes leer en cualquier versión. La idea es que la palabra hable a tu vida. Dice Mateo 16, 16 al 19. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mateo 16, versículos del 16 al 19. Me gustaría que pudiéramos orar por esta palabra, ¿sí? Vamos a orar. Si tú estás conectado en línea también y puedes seguirme en oración, puedes hacerlo junto conmigo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Nada más los que van escuchando y van en el carro, no lo cierren, por favor, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea revelada, así como lo fue al corazón de Pedro, y que hoy podamos salir con una palabra en nuestro corazón. Vamos, quiero que le pidas a Dios, habla a mi vida hoy. Quiero que hagas esa oración sencilla. Habla a mi vida hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tienes que estar listo para que Dios te hable. ¿Estás listo para que Dios te hable? A ver, dile que está a tu lado. ¿Estás listo para que Dios te hable? Lo que sea, sin filtros. ¿Sí? Pregúntale otra vez, dile, lo que sea que te hable Dios. Ok, estarás de acuerdo conmigo que los filtros son un gran problema en este tiempo. Podría decir que son un problema muy grave y que no nos damos cuenta de ello. Me ha pasado que llego con una persona que la vi por redes sociales
o que tengo rato que no lo veo, que es mi amigo, lo tengo unido a redes sociales, y de alguna manera sientes cuando estás unido con alguien en redes que sigues conectado con él, porque estás viendo dónde anda, pone que salió a pasear el perrito, pone que está triste llorando y se toma una selfie llorando él solo, como que no, nadie lo ve, y la pregunta es quién le tomó la foto, ¿verdad? Pero lo ves en persona y dices, ah, caray. Antes tú le tomabas una foto a alguien cuando no existían los filtros y lo veías en persona y decías, oye, te ves más delgado. Ahora es al revés. Los filtros están generando un gran problema porque ni conoces a la persona. Es más, ya hay aplicaciones que de manera automática se activan para los filtros cuando te vas a tomar la foto en puntos claves. ¿Sí? Entonces, no me preguntes, no voy a hablar de esas aplicaciones, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que nos sucede constantemente que estamos en un tiempo donde no sé si es mucho filtro el que usamos en las fotos. Ves a una persona y cuando la ves en persona, pues ya dices, ah, caray, no es, o qué pasó, o qué sucedió. Y quizás es porque ahora es más sencillo usar los filtros. Es más sencillo usar esta clase de filtros para tratar de demostrar algo que en realidad no somos o no tenemos. Eso es un poquito la parte mala de las redes sociales, porque no es que las redes sociales sean malas, sí les damos un buen propósito. Pero lo mismo pasa en nuestra vida. Escucha, y lo mismo pasa muchas veces a través del entendimiento que tenemos de la iglesia. La iglesia no necesita filtros. La iglesia es una iglesia gloriosa. He tenido esa palabra en mi mente toda esta semana. Iglesia gloriosa. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Dilo junto conmigo, igual si estás conectado. Iglesia gloriosa. La iglesia es gloriosa. Pero necesito que me sea revelado a mi vida. Porque si no me he revelado a mi vida, entonces no entiendo ni quién soy, ni para qué estoy aquí, ni cuál es el sentido de la iglesia, cuál es el sentido de mi relación con Dios. Y estoy perdido sin sentido, encontrando el sentido en otras cosas, encontrando el sentido en el dinero, encontrando el sentido en mi vocación, encontrando el sentido en otras cosas, en vicios quizás, en otras cosas. Cuando me he revelado, recibo, escucha, 3 cosas que son las que quiero hablar hoy. Quiero que vayas junto conmigo. Y si tomas notas, anota estos puntos. Primero, me he revelado que he recibido y recibo identidad. Una identidad que no necesita filtros. Un propósito que no necesita filtros. Y un acceso que tampoco necesita filtros. ¿Y a qué me refiero con cada uno de ellos? Pues pon atención a cada uno de los 3. Para que hoy, eso que oraste a Dios, que estás aquí, los que están en línea también, que oraste a Dios, que Dios hablara algo a tu vida, pueda ser revelado a tu corazón. ¿Estás preparado para eso? ¿Y el que está al lado tuyo, estás preparado para que Dios hable? Sin filtros, sin filtros. Número 1, una identidad sin filtros. Una identidad sin filtros. Lo mismo que se refleja en las redes sociales nos pasa en nuestra vida particular. Queremos colocar filtros para mostrar algo que no somos. No solamente en nuestras fotos, es solo un reflejo de algo que hay interno y que tiene que ver con la identidad. Pedro
era un hombre, escucha, de los discípulos al menos se nos dice que era un hombre casado, por ejemplo. Los demás discípulos eran demasiado jóvenes. Se habla que en promedio los jóvenes que seguían a Jesús rondaban probablemente entre los 17, 19, probablemente 15 años, probablemente Juan tenía quizás esa edad. Eran demasiado jóvenes. Sin embargo, Pedro era más grande y además ya estaba casado. La Biblia claramente lo dice. Nos revela muchas cosas sobre la personalidad de Pedro, las características de él. Pero algo que no alcanzamos a darnos cuenta, pero que Jesús aquí lo aborda, es el tema de su identidad. Es decir, aunque él ya se había casado, todavía no tenía identidad. Aunque no era tan joven como los otros, también no tenía identidad. También ya tenía un empleo, ya trabajaba, ¿sí? No solamente ya trabajaba, tenía probablemente su propia empresa. Es decir, estamos hablando de una persona que en la vida ya llevaba bastante recorrido, pero sin embargo, eso no le había garantizado el tener su propia empresa, el estar casado, incluso el andar con Jesús, porque necesitaba que le fuera revelado algo. Escucha, el evangelio es por revelación. El evangelio no es por lo que yo diga, por una enseñanza, por algo que yo leí. No es por lo que tuvieron mis papás. No es por lo que escuché de otros. No es por una emoción. Es una revelación de Dios al corazón del hombre. Fíjate lo que dice el mismo Mateo 16, versículo 17. En la versión El Mensaje, pero traducida, dice: y ahora te diré quién eres. ¿Quién eres realmente? Así lo traduce la versión El Mensaje. ¿Quién eres realmente? Porque Pedro tenía bastantes filtros. Por eso era una persona demasiado extrovertida. Llamaba la atención, quería hacer cosas, quería decir: aquí estoy. ¡Hey, aquí estoy! Soy una persona que sabe, soy una persona que puede, soy una persona que hace cosas. Tómeme en cuenta, Dios, tómame en cuenta, Dios. Pero ni siquiera él sabía quién era, ni quién era Jesús. Y Jesús lanza una pregunta y dice: los demás están diciendo esto acerca de mí, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro es el único que contesta, y eso lo hablaba la última vez que me tocó hablar, el único que contesta dos cosas fundamentalmente. No solo que era el Mesías, sino también hijo de Dios. Y eso era importante, porque muchos creían que Jesús era el Mesías, pero no que era hijo de Dios, es decir, que era Dios. ¿Sí me explico? De hecho, este punto, que era hijo de Dios, fue el que tomaron los sacerdotes para acusarlo de blasfemia y por último matarlo. Pero Pedro recibió esta revelación de parte de Dios, la tenía en su mente, en su corazón, y simplemente lo que hizo fue expresarla. Ahora te digo, Jesús le contesta: te diré quién eres realmente. Y yo te pregunto a ti hoy que me estás escuchando, si eres un joven de 15 años, de un hombre de 40, de 50 años, 60, una mujer joven, casada, adolescente, ¿quién eres en realidad? Porque lo que veo en el filtro de la foto de Instagram o Facebook, que también si tienes Instagram o si tienes Facebook, se va a revelar también, ¿verdad?, de a qué era perteneces. Y si tienes TikTok, que ya también le puedes poner ahí filtros. Pero si yo veo tu perfil me va a mostrar lo que tú quieres
que yo vea, pero ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién eres en realidad? ¿Eres lo que dice tu perfil? Hay gente que es lo que han dicho de él. Si los papás le dijeron, tú no vas a servir para nada, tú eres una persona que no cambia, así es esa persona. Es decir, su perfil se compuso de los comentarios de otros. Todo lo que los demás dijeron de él, en eso se convirtió. Es como si todos hubieran colaborado en Canva, en un programa de diseño, y hubieran 10 personas haciendo un mismo diseño a la vez y diciendo cómo eres. Hay gente que se ha creado de esa manera. Incluso lo que dijeron de ti personas que respetabas de la iglesia, incluso lo que dijeron de ti personas, ¿verdad?, que para ti eran importantes, y te has conformado a eso, creíste lo que dijeron de ti. Pero la pregunta es, ¿quién eres realmente? Quizás te estás convirtiendo en alguien, como no estuvo mamá, como no estuvo papá, te estás convirtiendo en algo que los demás van forjando. Pero ¿quién eres tú en realidad? ¿Tú quién eres? Solo hasta que te he revelado el mensaje sencillo del Evangelio por el Padre es que recibes identidad. Una que no necesita filtros. Una que no necesita ningún tipo de filtro. Es decir, Mateo 11:27, Jesús dijo, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quien el Hijo, ¿qué? Decide ¿qué? Revelarlo. El Evangelio es por revelación. Lo que Pedro recibió acerca de Cristo fue ¿por qué? Revelación. Jesús le dijo, no lo entendiste en ninguna escuela, nadie te lo enseñó, porque no era algo que enseñaban. Dios te lo ha revelado, mi Padre te lo ha revelado. De manera que entonces, tú que me escuchas, tu identidad está de la mano con el entendimiento y la revelación de la gracia de Dios en tu vida. Mientras no te he revelado el Evangelio, careces de una identidad en tu vida personal, en todo lo que haces. Y lo único que tratarás es de forjar tu identidad en base a un artista que admiras, a un influencer que para ti es importante, en las personas que están a tu alrededor, en lo que piensan los demás, en lo que alcanzas a leer. Pero ¿quién eres? Si yo quito todos esos filtros, si yo quito todas esas fetiches, todas esas cosas que has acumulado en tu camino, ¿quién eres? Con respecto a los gentiles, y la pregunta sería, ¿cómo se me revela el Evangelio? Si es que solo Dios lo revela. La otra pregunta sería, ¿Dios ha decidido entonces revelármelo a mí o no? Ve lo que dice Romanos 9, 25 al 26. Con respecto a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, es decir, tú y yo. Entonces yo leería aquí y diría, con respecto a ti y a mí, Dios dice en la profecía de Oseas, a ti y a mí, Dios nos dice, a los que no eran mi pueblo. En pocas palabras, si no tienes pueblo, no tienes identidad. Una nacionalidad te da una identidad. Soy mexicano, tengo una credencial que lo certifica. Entonces yo le diría a ti y a mí, a los que no tenían identidad, ahora Dios ha decidido por su gracia llamarles su pueblo o darles una identidad que no necesita filtros. Y amaré a los que antes no amaba. Porque alguien te dijo que eres rechazado, porque alguien te dijo que tú, Dios no te ama, que tú
no vas a cambiar, que tú eres una persona, ¿verdad? Que nunca va a salir adelante, y a la mejor de manera todas esas palabras te impulsaron para en tus fuerzas tratar de lograr hacer grandes cosas, pero eso al final termina cansándote porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Dios te dice esta mañana que Él te ama, que Él te recibe como hijo, porque simplemente Él decidió amarte por pura gracia. Ese es el evangelio sencillo. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Me encanta esa frase. ¿Dónde era el lugar donde se les decía, ustedes no es mi pueblo? Para los judíos era en la misma nación de Israel. Para ti, para mí podría ser en el lugar, aquellos que de niños crecieron en una iglesia y que fueron rechazados y que dijeron, tú no eres de este pueblo, tú no tienes una identidad, tú, Dios a ti no te ama. Dios dice, ustedes, donde se les dijo, no son mi pueblo, allí en la iglesia gloriosa de Cristo, ahí Dios declara y dice, tú eres hijo del Dios viviente. Esta es la verdad del evangelio. Esta es la verdad del evangelio. Tenemos una identidad basada, pero si no me he revelado, entonces no tengo identidad. Y estaré buscando amor en otras personas, estaré buscando amor en otras cosas, estaré buscando aceptación en otras cosas, pero hoy es el día que no necesitas filtros. Dios te está llamando, Dios te está hablando y te está diciendo, yo te amo y yo tengo un plan para tu vida. No eras amado, pero ahora mi plan es que seas de mi pueblo, que seas mi hijo y que experimentes esta gracia del Dios viviente. Pero yo te pregunto una vez más, ¿sabes quién eres? Me encanta el ejemplo de Juan. Y no es algo que yo entendí al leer la Biblia, lo escuché en un pastor. Lo escuché algo que había leído muchas veces, pero que no lo había entendido. Juan se llamaba a sí mismo. ¿Cómo se llamaba Juan a sí mismo? ¿El discípulo qué? El discípulo amado. Y yo te pregunto, ¿sería entonces que Dios amaba más a Juan? ¿Por qué se llamaba a él el discípulo amado? ¿Dios lo amaba más a él? Dios no tiene favoritos, y eso quiero dejártelo claro. No tiene favoritos, no es que los pastores se los ama más, o al que lee más la Biblia, o al que sea más rebelde, o al que esté más perdido, o al que haga más oraciones. Dios no es humano, Dios no es hombre. Dios te ama a ti igual que me ama a mí, igual que ama a la oveja perdida, igual que ama a cualquiera. El punto es que Juan sabía su identidad. Y él decía, yo soy el discípulo amado. Pedro no era amado, también era amado. Pero era una relación personal de él con Dios, de saber que era amado. Y yo te digo hoy en esta mañana, ¿verdad? Tú eres amado. Es una verdad del evangelio, es una verdad de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿tú crees que eres el amado de Dios? ¿Crees que Dios te ama de esa manera? ¿Crees que eres el amado de Dios? Lo maravilloso es que aunque tú no lo creas, así está establecido en la verdad del evangelio. Dios te ama. Dios te ama. Y de ahí nace tu identidad. Una identidad que no necesita ningún filtro. Una identidad que no necesita ningún filtro. Porque cuando recibes amor, tienes seguridad de quién eres. Tienes seguridad de tu identidad. Estás seguro. Y pueden pasar miles de cosas.
en la ciudad, pueden pasar miles de cosas en tu vida, pueden pasar miles de cosas en lo que haces día a día, pero tienes la seguridad de que eres amado. Y esa seguridad se basa, ¿por qué estoy tan seguro que soy amado? Porque es Dios quien me ama a mí. Mi relación con Él se basa en el entendimiento de que Él me ama a mí. Ahora, no solamente es una identidad sin filtros, sino también un propósito. Propósito sin filtros. Quiero que veas cómo dice en la versión del mensaje, todo el mismo texto que leímos hace un momento, para que puedas ver un poquito más amplio esta verdad. Dice: Jesús respondió: Dios te bendiga, Simón, hijo de Jonás. No tuviste esta respuesta de libros ni de maestros. Mi Padre Celestial, Dios mismo, te reveló este secreto de quién soy realmente. Y ahora te diré quién eres. ¿Quién eres realmente? Eres Pedro, una roca. Esta es la roca sobre la que construiré mi iglesia. Una iglesia tan expansiva y llena de energía, o sea, una iglesia gloriosa, tan expansiva y tan llena de energía que ni siquiera las puertas del infierno podrán retenerla. Una iglesia gloriosa. Lo voy a volver a leer, me encanta. Una iglesia tan expansiva, tan llena de energía, que ni siquiera las puertas del infierno podrán detenerla. Esa es la iglesia gloriosa. Quiero que le des un aplauso a Dios. Esa es su iglesia, la iglesia gloriosa. Entonces Dios nos da propósito. ¿En qué sentido? Fíjate lo que le dice: sobre esta roca, Pedro, Cefas, piedra, y le dice sobre esta roca. Y ha sido mal interpretado este versículo por muchos años por la iglesia popular, diciendo que entonces el liderazgo solamente le corresponde a su líder principal de la iglesia popular por siglos. No fue lo que Jesús quiso decir, sino se refirió: Pedro es una piedrecita, pero la roca es Cristo. Pero esta masa rocosa, o sea, se está refiriendo, en el original dice masa rocosa, se está refiriendo, ¿verdad?, a una montaña de rocas. ¿Ha visto esas montañas de rocas? Yo realmente, como somos de rancho, pues no, uno lo que ve nada más es monte y todo. Me tocó ir a Monterrey y llegué a Monterrey, bajé del avión y fui a Saltillo. Pude ver las montañas, hay montañas grandes ahí, pero cuando venía de regreso de Saltillo hacia Monterrey, al aeropuerto, me impactó en un punto donde entras y literalmente lo que ves es una piedra que fue cortada así. Y como uno es de rancho y se impresiona por ese tipo de cosas, dije: wow, es la piedra total, así, dura. Si tú chocas contra eso, no hay nada que puedas hacer contra eso. Es roca total. Pedro es una simple piedra. Cristo es la roca. La iglesia es esta masa rocosa en Cristo, este edificio que ha sido edificado por Dios. Y entonces dice: sobre esta masa rocosa, porque tú puedes hacer una casa y la puedes hacer como en muchos lugares aquí en la ciudad, que se rellenan los terrenos, y sobre esa tierra que se rellenó hay que hacer muchas cosas para evitar que esa casa se mueva y quede bien hecha. Pero si tú la pones sobre la roca,
Ahora imagínate si la pones sobre una montaña de roca. Edificaré, dice, es decir, Dios dice que Él va a ser el constructor de la casa. Construir, confirmar, reedificar. Me encanta que una de las definiciones es reedificar, porque Él dice que Él volvería a edificar el tabernáculo caído de David. Y eso, ahora no voy a meterme lleno en eso, pero tenía que ver con la manera en que Dios le reveló de manera creativa a David la adoración y el mensaje sencillo y la simplificación de las cosas, en la cual los judíos se habían caído en todo lo complejo, y David simplificó la adoración, la puso en el centro de la ciudad, la volvió accesible en una carpa. Eso es la iglesia que Él está edificando, fundada no en formas, no en ideas, no en religión, fundada en Cristo Jesús, la masa rocosa, esta gran roca en la cual somos edificados. Y cuando lo entendemos, entonces recibimos propósito. Porque la pregunta es, ¿para qué Dios le dijo a Pedro lo que haría? ¿Para qué le dijo a Noé lo que haría? ¿Para qué nos dice a ti y a mí lo que haría? Para invitarnos a que nos unamos de manera indirecta. Las mujeres entienden bien eso, a leerlo. Pero voy a edificar la iglesia. Y Pedro, bueno, Dios te bendiga. Pero las mujeres saben, ¿verdad?, del lenguaje indirecto. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quieres ser parte? ¿Quieres unirte? Pero hay hombres que ni aunque les tiren 3, 4 tarrayazos, no los agarran. Yo soy uno de ellos. Pedro era uno de ellos. Porque luego Jesús tuvo que ir con él directamente después de que lo había negado. Y ya no hubo indirectas. Ya le dijo, fue y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, no entiende las indirectas. Apacienta mis ovejas. Alguien que no tiene identidad no puede tener propósito, porque su propósito está basado en el plan de Dios para su vida. Pedro ahora era llamado a un propósito. Pedro ahora, a pesar de que era mayor, a pesar de que ya tenía matrimonio, a pesar de que tenía su propia empresa, en un tiempo complicado, si ahora es complicado, imagínate en aquel tiempo del imperio, imagínate con las tasas de imposiciones, de impuestos, la forma aplastante de un imperio. Y Pedro aún así tenía su propio emprendimiento, ¿verdad?, de pescador. Y era bueno para pescar, pero no tenía identidad. Porque solo en Cristo puedes tener identidad. Solo Jesús te puede dar identidad cuando te unes al propósito de Él. Cuando te unes a lo que Dios está haciendo. Cuando te unes a lo que Dios está haciendo, a lo que nos está llamando, amado hermano. Y yo estoy muy animado con lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y quiero que puedas verlo, porque es algo que Dios está haciendo en su iglesia. Yo le pedí permiso a la hermana Carmelita, pero no sé si está o no está, pero hasta con los niños. El domingo pasado la hermana Carmelita trajo un salmo, lo compartí el miércoles, y llegó con alguien y le dio un versículo, pero luego, estando aquí, hizo otros versículos y los compartió con otras personas. Y ella, cuando estábamos orando para empezar el servicio, ella vio a quién iba a darle cada uno de ellos. Nosotros aprendimos, la iglesia, nosotros, me refiero a los latinos, a los de Culiacán, a los mexicanos, aprendimos la iglesia de Estados Unidos, porque fueron los misioneros que vinieron a México. Una iglesia con performance. Una iglesia donde hay personas con grandes habilidades, grandes predicadores que hablan de una manera, no nada que ver con lo que yo estoy hablando, personas preparadas, profesionales. Una performance, una preparación musical increíble.
un lugar y un espacio y un ambiente increíble. No estoy diciendo que eso esté mal, al contrario. Pero el problema que adoptamos de ellos es que solamente la gran persona con ese gran don es quien lo desarrolla. Solo yo, o el predicador, o el pastor, o el evangelista es el que ora por las personas, y solamente una o dos personas se desarrollan. Yo estoy llamando a la iglesia, a que sea una iglesia gloriosa. Yo no quiero terminar el servicio cada domingo y yo tener que orar por todos. Se va a desarrollar solo mi don. Pero esa iglesia gloriosa es la que se prepara entre semana. Prepara todo. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a hablar? ¿Qué es lo que Dios va a decir? Y al final del mensaje, ¿verdad? Lo que yo estoy soñando es ver cientos de personas, miles de personas, ministrando a otras cientos de personas, miles de personas, yendo a uno, a otro, llevando una palabra, y eso llevándolo entre semana en sus casas, en todos lados, porque se empieza a desarrollar, a lo mejor no una sola persona con grandes habilidades, sino creyentes sencillos que ven el poder de Dios. ¿Cómo sabes que tienes el don de sanidad? ¿Cómo lo sabes? Hasta que tengamos un curso de dones. ¿Sabes cómo lo vas a saber? Al ir a orar por un enfermo. ¿Cómo sabes que Dios te ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia? Al dejarte usar por Dios en un consejo. ¿Cómo sabes que tienes el don de enseñanza? Al permitir en la semana ir y hablar con alguien. Una iglesia gloriosa, donde los dones espirituales son derramados, y entonces Dios te prepara por su espíritu, dice la palabra, en todas las áreas. No solamente en lo que tiene que ver en la iglesia. Yo creo en grandes empresarios con sabiduría de Dios para saber hacia dónde invertir, para saber cómo mover a las personas que trabajan con ellos, para poder conectar con clientes a través de la vida honesta de estas personas. Personas con visión, que ven más allá, para abrir empresas, para ir a alcances mayores, porque el Espíritu Santo obra en todas las áreas. Padres ejemplares, personas que transforman una ciudad, porque lo que yo veo en su iglesia no es la emoción de estar aquí reunidos. Yo creo en que hay un avivamiento de parte de Dios, y no por la emoción de lo que yo hablo, o porque lo estoy haciendo con emoción, sino por la verdad de lo que está sucediendo en cada vida de los que están aquí. Dios está levantando su iglesia, una iglesia gloriosa, que le ha sido revelado quién es Cristo, que le ha sido revelado el Evangelio, y que entonces tiene una identidad clara, y entonces tiene un propósito claro. Y también, escucha, no solamente cuando me es revelado, no solamente tengo una identidad sin filtros, un propósito sin filtros, sino un acceso sin filtros. ¿A qué me refiero con eso? Mira, ve lo que dice el versículo 19, dice: y eso no es todo. Tendrás acceso completo y libre al reino de Dios. Llaves para abrir todas y cada una de las puertas. No más barreras entre el cielo y la tierra y el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo. Un no en la tierra es un no en el cielo. Y aunque este versículo se está refiriendo a cosas importantes sobre la iglesia que podemos ir abordando de manera sencilla, pero el punto al que me quiero enfocar en esta parte es, le dice: tendrás acceso, tendrás llaves. Si a ti te entregan la administración de algo importante es que tengas las llaves, ¿sí o no? Si no, entonces ¿cómo puedes entrar? No tienes libre acceso. Tienes las llaves y puedes abrir y puedes entrar, ¿sí?, a la hora que necesites hacerlo. Muchas personas no le ha sido revelado lo que Dios ha hecho en sus vidas.
carecen de identidad, de conocer a Dios y lo que Dios hace en sus vidas y su gracia maravillosa. Él nos ha dado libre acceso, escucha bien, a su presencia. Y es algo que no entendemos, amado hermano. Es algo que, a ver, ¿cómo que me dio libre acceso a su presencia? Quiero que veas algo más allá. Quiero que veas algo. En el antiguo pacto, en la ley, para que un sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios, y tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice que la oportunidad de su vida se dio una vez nada más, porque el sacerdote, sumo sacerdote que iba a entrar a la presencia de Dios, solo podía hacer una vez. Él iba a entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que sucedió cuando entró? Se quedó mudo. Porque Dios le habló y le dijo que iba a tener un hijo. Y él no lo creyó. Tardó demasiado y todos estaban asustados. ¿Sabes por qué estaban asustados? Porque el que entraba a la presencia de Dios tenía el privilegio de hacerlo, pero tenía el riesgo de morir ahí mismo en el intento. El sacerdote tenía que usar unas campanillas en su ropa, ¿verdad? Para saber si estaba en movimiento y si estaban oyendo, es que seguía con vida. La presencia de Dios no lo había consumido, porque aún estaba bajo la ley. El trato de Dios con la humanidad era en la ley, porque Cristo aún no había venido. Se preparaban toda la vida para un evento pequeño, de poder experimentar la presencia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo, no somos de la tribu de Leví, no somos de la familia sacerdotal, pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien entregó el sacrificio perfecto, quien por su justicia nos limpió de nuestros pecados y nos presenta justos a los ojos de Dios, nos da la posibilidad por gracia de tener un acceso constante, continuo, sin límites, sin filtros a la presencia de Dios. De manera que dice, entra confiadamente al trono de la gracia. Ven confiadamente al trono de la gracia. Ven confiadamente al trono de la gracia, donde encuentras oportuno socorro. Y quiero que entiendas esto, porque muchos por eso se desaniman y tiran la toalla. No entienden el evangelio, no entienden la obra de Dios en sus vidas, y entonces sucede algo. Se equivocaron en algo, un error pequeño o más o menos, no lo sé, y se frustran. Y el diablo viene y te dice, tú no eres cristiano, tú no tienes identidad, Dios no tiene planes para ti. Es decir, no tienes identidad, no tienes propósito. Y hasta ahí se quedan y vuelven atrás y no avanzan. Yo te pregunto a ti, los que han tenido algún trabajo, si tú contratas a alguien para que trabaje contigo y tú lo has contratado y tú esperas que esa persona desde que entra no cometa ningún error, ¿es algo saludable para el desarrollo de esa persona? Yo te pregunto, ¿esa persona va a cometer algún error? Por supuesto que sí. Pero ¿tú qué le dices? ¿Tú qué le dices? Mi oficina está abierta. En mi oficina hay puertas abiertas. Cuando yo era gerente de una agencia, teníamos esa política. La puerta mía nunca, literal, ni se abría ni se cerraba porque siempre estaba abierta. Porque sabes como líder que una persona que está en desarrollo va a enfrentarse a miedos, a temores, a cosas que no ha entendido, y lo que necesita es un liderazgo que le ayude. Si como padre educas a tus hijos con una política, ¿verdad?, donde tiene que ser perfecto,
Si tú no eres perfecto, entonces imagínate el nivel de frustración que vas a acumular en un pequeño niño que va a huir en cuanto tenga oportunidad de lo espiritual. Porque no es perfecto como tú eres perfecto. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, el problema que tengo yo en lo personal. Pero lo que recuerdo cada día es que tengo que abrir la puerta. Porque Jesús así lo hizo. Él te ha dado identidad, Él te ha dado gracia. Y Él tiene la puerta abierta. Dices, tienes libre acceso. Libre acceso a mi presencia, sin filtros. Con Él puedes hablar lo que sea, de lo que sea. No hay filtros. Con Él no tienes que aparentar nada, porque Él conoce tu perfil sin filtros. Él te da acceso, te da identidad, te da propósito y te da acceso a su presencia para que tú puedas experimentarlo de una manera gloriosa. Una iglesia gloriosa es aquella que le ha revelado el Evangelio. Cuando educamos a nuestros hijos en el Evangelio de la gracia, como Dios lo hace con nosotros, creamos hijos fuertes, sólidos, seguros, amados. Cuando creamos discípulos en la gracia de Dios y los creamos en la religión, creamos personas rígidas que al primer error se frustran, se viven en la acusación, acusando, diciendo quién está bien, quién está mal, y nunca conocen a Dios. Pero Él te ofrece hoy acceso sin filtros. No importa qué edad tengas, a lo mejor ni siquiera has encontrado tu identidad, pero Él te está llamando a que puedas conocerlo. Y yo quiero ver una iglesia gloriosa que ministra a unos a otros, no algo forzado. Yo te animo a que en la semana estés preparado para que Dios te use cada domingo. Y quiero pedirte que te dejes usar por Dios hoy. No solamente el pedirte de ir a orar por ahí, es pedirte que Dios use tu vida por su gracia. A lo mejor dices tú, es que yo no sé tanto como usted, o no soy tan espiritual, pero Él te ama igual. Él quiere usarte, hay un propósito para ti. Únete a lo que Dios está haciendo. Sé las manos de Dios, sé la boca de Dios. No solo en este lugar, donde estés, pero este es tu lugar donde puedes empezar a descubrirlo. Así que yo solo, hoy no te quiero animar a que ores por alguien más. Te quiero animar a que vayas y lees una palabra a una persona y luego vayas y ores por otra y te vayas y abraces a otra. Que el Espíritu Santo use tu vida hoy. Tú no te imaginas todo lo que Dios puede hacer hoy. Sería algo maravilloso que yo los llamara a todos y yo orara por todos, porque todos van a pensar que yo soy la persona elegida para poder hacer esto, amado. Eso es un error, pensar de esa forma. Somos la iglesia gloriosa de Cristo Jesús para ver maravillas, milagros, transformaciones. Dios te usa por su gracia, no por quien tú eres. Usa a Cristo a través de ti. Entonces yo quiero animarte hoy a que podamos hoy ministrar las necesidades y quiero poder orar por las personas que es la primera vez, ¿verdad?, que están tanto conectadas como que hoy que nos estás acompañando. ¿Me permites orar por ti? ¿Sí? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Eduardo. Quiero pedirles que cierren sus ojos, Eduardo. Cierra tus ojos, Eduardo.
eres la luz, la voz que está guiándome. Tú eres mi canción. En el nombre de Jesús, por tu poder, Señor, tú te manifiestas hoy de manera especial. La vida de Eduardo, Señor, por tu gracia, Señor. Que les sea revelado, Padre, cuanto tú le amas y el plan que tienes para él. Señor, lo bendigo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Por tu gracia. Ahora quiero animarte. Quiero animarte que ores por alguien hoy, que ministres a alguien hoy. Y quiero hablar con las personas que están conectadas. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Hay varias personas hoy aquí. Deja que Dios use tu vida. Deja que Dios te use hoy. Muévete. Deja que Dios te use hoy. Y yo quiero animarte a ti que estás conectado en línea, a que hoy tú le abras tu corazón a Jesús. La palabra dice que Él envió, el Padre envió a su Hijo para darte vida y vida eterna. Y si tú hoy le abres tu corazón, no importa quién seas, qué hayas hecho, qué haya pasado en tu vida, pero hoy Dios está llamando por su gracia. Quiero animarte a que abras tu corazón a Jesús. Y ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, hoy reconozco que solamente tú tienes vida. Gracias por tu salvación. Gracias por el Evangelio. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Te entrego mi voluntad. Te entrego todo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram @suiglesiacln. Dios te bendiga.